Historias y relatos fantásticos. ¿Sabes? Eres muy hermosa, le dice él, mirándola con una mezcla de asombro y ternura. Ella sonríe, baja la mirada y le responde con una voz apenas susurrada, como quien empieza a soñar despierta. Amor, yo seré madre algún día. Tendremos 2, quizás 3 hijos. Los amaremos, los cuidaremos juntos. Pasarán los años y poco a poco mis canas saldrán. Ya no tendré el cuerpo que tengo hoy. Mi rostro se llenará de arrugas y... Él la interrumpe suavemente, como si esas palabras le dolieran. Silencio, mujer. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso tú crees que yo me fijo en eso? Se hace un breve silencio, luego añade con los ojos firmes y una voz que no duda. Para mí, tú siempre serás hermosa, aunque se acabe el mundo. Para mí siempre serás hermosa. Historia real. Manuel tiene 15 años y una forma peculiar de estar en el mundo. No habla mucho, no busca llamar la atención, pero tampoco se esconde. Sus padres, campesinos en un pequeño pueblito muy alejado de la ciudad, han hecho un enorme esfuerzo para que él tenga una mejor educación. Y como en su pueblo no hay colegio secundario, decidieron alquilarle un cuarto en la ciudad, una pequeña habitación, confiando en que su hijo sabría cuidarse solo. De vez en cuando, su padre viaja para visitarlo, revisa sus cuadernos, preguntarle si necesita algo, lo supervisa. Siempre con pocas palabras, pero con ojos muy profundos. Manuel no soporta estar encerrado en su habitación. Le pesa el silencio de las 4 paredes. Por eso, todas las tardes, apenas terminan las clases, se va a la plaza, aún con su uniforme. Siempre la misma banca, siempre el mismo lugar. Allí, bajo un árbol, hay un pequeño nido de hormigas. No es que sea una gran afición, pero a veces se queda observándolas como si fueran parte de una historia. Cómo cargan migas, cómo trazan sus caminos, cómo trabajan sin que nadie las mande. Es un pensamiento casual, uno de tantos. Lo que sí le apasiona es leer. Desde niño ha tenido ese gusto raro por las revistas. Al principio eran cómics, de esos que venden por montón, en algunos lugares. Luego revistas sobre animales, ciencia, autos, cualquier cosa que trajera letras, imágenes y algún mundo muy distinto al suyo. Y desde hace tiempo, sin que nadie se lo dijera, ha comenzado a leer libros más grandes. No muchos aún, libros literarios tal vez, pero lo suficientes como para llevarse uno en la mochila. Ahora está atrapado con historias de piratas y aventuras lejanas como Sandokan, el Corsario Negro, novelas de Emilio Salgari, quien compró por unas cuantas monedas en un puesto de libros usados. No tiene amigos, pero no está triste. No es un solitario por tristeza, porque tal vez no hay nadie que tenga sus propios gustos. Le gusta el ruido lejano, los pasos que no lo tocan. Ahí, en esa banca de la plaza, es donde se siente en paz. Y aunque parece que nadie lo nota, alguien sí lo estaba observando. Las burlas habían comenzado ya desde el primer día de clases. ¿Y quién es ese?,
Dicen que viene del campo, de un cerro, de por allí lejos. ¿Y sus papás lo mandaron solo? Pobre cholo. No sabían nada de él, pero ya lo habían marcado. Era nuevo, era callado y tampoco hacía amigos. Tenía ese aire de quien no está interesado en agradar, y eso bastaba. Con los días, las frases fueron tomando forma. Cada vez que entraba al aula, alguien murmuraba en voz alta: ¡Ahí viene el llanero solitario! Otros repetían entre risas: ¡Cuidado que se siente cerca y nos vuelve mudos! Seguro cree que es más sabio que todos nosotros. Manuel no respondía, nunca respondía. Solo abría cualquier libro y miraba por la ventana, como si la clase pasara por encima suyo, sin dejar huella. Era un alumno regular, no el mejor, pero cumplidor. Leía mucho, aunque casi nunca, los textos escolares. Un día, en pleno recreo, estaba sentado bajo un árbol, hojeando una de sus revistas viejas, una sobre animales salvajes, cuando uno de los compañeros se le acercó con media sonrisa y le soltó: ¿Y tú qué lees? ¿Las etiquetas de un champú? Los otros rieron como si aquello fuera una gran genialidad. Manuel ni alzó la vista. Volteó la página y siguió leyendo. Ya no era solo burla, era costumbre. Las tardes, sin embargo, eran su escape. Iba directo al parque, se sentaba en su banca habitual y sacaba de la mochila algún libro o revista. Ese día no llevaba nada para leer. Solo se quedó observando cómo un grupo de hormigas cruzaba una línea de tierra junto a la banca. La miraba con atención, como si descifrara un idioma oculto. La seguía con la mirada y desde que cargaban un pedacito de hoja hasta que se perdían entre las raíces. No se dio cuenta de que 3 de sus compañeros de su salón pasaban por allí. Tampoco que se detuvieron a observarlo desde la vereda. Uno de ellos, riéndose en voz alta, dijo: «Miren, miren, ahora estudia hormigas». Otro completó: «Vamos, profesor de hormigas, dales una charla». Manuel fingió no oírlos, pero lo oyó todo. Guardó las manos en sus bolsillos y se quedó mirando al suelo, esperando a que se fueran. A veces el silencio es un refugio, pero otras se convierte en una jaula. Esa misma tarde, cuando ya pensaba volver a su cuarto, una voz tranquila le habló desde una banca cercana. «Parece que ya no te afecta lo que te dicen». Manuel volteó casi sorprendido. Un hombre mayor, con rostro arrugado pero sereno, estaba sentado a pocos metros. Tenía un sombrero de ala corta, un bastón al costado y ojos que no parpadeaban. ¿Perdón? Digo que te molestan, seguido, aquí en el parque. Algunos con ganas, otros por costumbre, pero tú no reaccionas, dijo el anciano. Manuel lo miró desconfiado, acostumbrado a su soledad. Y dígame, ¿y usted cómo lo sabe? El anciano soltó una sonrisa corta, apenas visible. Porque yo vengo a este parque casi todas las tardes. Solo me quedo un momentito. Y vengo desde mucho más antes de que tú vinieras por primera vez.
Manuel frunció el ceño. Él conocía esa banca, ese rincón, ese espacio. Se sentía casi dueño del lugar. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiese visto antes? Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sintió una mezcla rara entre vergüenza y curiosidad. Él que notaba hasta cómo cambiaba el recorrido de las hormigas según la hora del día, no notaba nada más a su alrededor y no había notado la presencia de ese anciano ni una sola vez. Se quedó en silencio y el anciano también. Desde aquel encuentro, Manuel ya no puede ignorarlo. Ahora sabe que el anciano siempre está allí. No lo había visto antes, pero eso no significaba que estuviera. Por eso, desde entonces, cada vez que llega al parque y ve al hombre en su banca habitual, inclina la cabeza apenas y dice con voz baja: «Buenas tardes, señor». Y el anciano responde con una leve sonrisa y un «Buenas tardes, hijo». No hablan mucho más, al menos al principio. Manuel, como siempre, saca de la mochila alguna revista vieja o una novela de aventuras. En esos días está terminando El Corsario Negro. Pero ahora no está del todo cómodo, porque aunque no lo mire directamente, sabe que el anciano está ahí, presente, silencioso, y esa presencia al principio lo incomoda. Una tarde, mientras leía distraídamente, el anciano dijo sin mirarlo: «Veo que te gusta leer». Manuel levantó la vista, dudó, estaba siendo interrumpido. «Sí, desde chico». «Eso está bien. Leer es como caminar por dentro de uno», dijo el anciano, como si se hablara a sí mismo. Hubo un silencio, largo, incómodo. Manuel pensó en seguir leyendo, pero algo lo hizo cerrar el libro con suavidad. «¿Y usted también lee?» «Ya no mucho», respondió el hombre. «Antes sí, ahora ya no. Mis ojos ya no ven las letras, se me pierden y me pierdo en la lectura». ¿Y por qué viene todos los días?», pregunta Manuel muy curioso. El anciano miró al frente. El parque con su gente dispersa, los árboles mecidos por el viento, un perro echado cerca del camino. «Mi esposa y yo veníamos aquí cada tarde. Nos gustaba sentarnos entre la gente, ver pasar a los niños, comentar cosas tontas. Este lugar era nuestro rincón de toda una vida». Manuel no dijo nada, pero siguió escuchando al anciano muy atentamente. «Nos casamos, tuvimos nuestros hijos y ellos crecieron y pronto ya no fue lo mismo. Ellos se fueron, formaron su vida y nosotros nos quedamos con la nuestra. El parque, en cambio, siguió igual. Este fue siempre nuestro refugio». El anciano hablaba sin dramatismo, sin pausa ni exageración, como quien ha aprendido a recordar sin llorar. Manuel lo escucha con respeto, con una atención que ni él mismo esperaba. Y desde aquella tarde no solo veía al anciano, sino que
lo empezaba a escuchar, muy raro en él. Las conversaciones no se volvieron frecuentes, pero sí constantes. Algunas tardes hablaban, otros solo compartían el silencio. A veces lloviznaba y ambos se quedaban protegidos por el árbol cercano, sin apuro. A veces el sol caía fuerte, pero siempre estaban allí. Una tarde cualquiera, mientras Manuel hojeaba distraídamente una revista con ilustraciones antiguas, el anciano dijo con voz serena: los hijos, uno los cría con todo lo que puede, a veces con ternura, a veces con torpeza, pero con amor. Y luego se va, y una queda, no vacío, pero sí con más silencio en la casa. Manuel levantó la vista. El anciano hablaba mirando hacia el parque, sin buscar respuesta. No me quejo, hijo. No, mis hijos no son malos, solo que la vida los llevó lejos. Y yo, que antes pensaba que nunca dejaría a mis padres, terminé haciendo exactamente lo mismo. Ahora me doy cuenta de que a veces los padres terminamos siendo como muebles viejos. No estorbamos, pero tampoco nos buscan. Hubo un silencio largo, de esos que no necesitan ser llenados. Manuel pensó en sus propios padres, allá en el pueblito, en su madre siempre ocupada, en su padre de pocas palabras pero mirada firme, de manos callosas, en las manos curtidas de ambos, en el esfuerzo que hacían para pagarle ese cuarto en la ciudad. Le tembló un poco la garganta, pero no bajó la mirada. ¿Sabe usted? Mis padres jamás serán un estorbo para mí. Yo nunca los olvidaré. El anciano lo miró. Por primera vez lo miró de verdad. Como si no lo viera con los ojos, sino con los recuerdos. Y desde lo más profundo de él, casi con una lágrima, le dijo: ¿me lo prometes, hijo? Sí, señor, se lo prometo. El anciano asintió y durante unos segundos no dijo nada más. Pero sus ojos parecían más brillantes, como si hubieran despertado una emoción guardada hace tiempo. Esa tarde, Manuel no sacó ningún libro. Solo se quedaron allí, mirando cómo el viento movía las hojas de los árboles, como si algo importante ya hubiese sido dicho. La costumbre se volvió casi un ritual. Cada tarde, sin necesidad de buscarse, ambos llegaban al parque. No siempre al mismo sitio, no siempre con el mismo ánimo, pero se encontraban. Un poco más aquí, un poco más allá. A veces la misma banca estaba ocupada, así es que iban a otra banca cercana. Y si uno no iba, el otro lo notaba. Un jueves, Manuel no apareció. Al día siguiente, al llegar, el anciano lo saludó con un tono diferente. Hijo, pensé que ya no vendrías. Me dio gripe. Nada grave, dijo Manuel. Respondió el anciano, como quien disimula un alivio con indiferencia.
Y otra vez, un día cualquiera, el anciano no estaba, y Manuel se quedó más de una hora esperando, fingiendo leer, mirando de reojo la banca vacía. Cuando al fin lo vio llegar al día siguiente, caminando un poco más lento que de costumbre, no pudo evitar decir: «Ayer lo extrañé, señor». El anciano sonrió con una calma que no usaba para casi nada ni nadie más. Realmente ya eran amigos, sin saber cuándo ni cómo, pero lo eran. Ese día, mientras se sentaban sin apuro, Manuel guardó su revista y preguntó por primera vez algo más personal. ¿Y su esposa? ¿Por qué no viene con usted? El anciano se quedó en silencio unos segundos, no por tristeza, sino porque parecía querer ordenar bien sus palabras. Disculpe, dijo Manuel. No, no te preocupes. Sí, Margot, así se llama. O así me gusta llamarla, como si fuera una canción. Manuel no dijo nada. Esperó. Tuvimos una vida bonita, ¿sabes? Discutimos, como todos, pero siempre volvíamos a este parque. Este era nuestro lugar. Ahora ya no puede venir. ¿Está enferma? No exactamente. Tuvo un accidente. Se cayó hace un par de años. Desde entonces ya no puede caminar. Le cuesta moverse y más aún salir. Manuel lo miró con algo de pena. ¿Y por qué no la trae? Aquí hay sombra. Está todo tranquilo. Es que, muchacho, no tengo cómo. Ella necesita una silla de ruedas. Una buena. Y yo, bueno, soy viejo. La pensión apenas nos alcanza. Pero estoy reuniendo poco a poco. Cuando la tenga, te juro que la traigo. Hubo una pausa. Es hermosa, ¿sabes? Aunque no camine, aunque no hable mucho, sigue siendo hermosa. Yo le hablo y ella me escucha a su modo. Manuel sintió algo en el pecho, una mezcla de tristeza, respeto y asombro. El anciano, con los ojos puestos en las veredas, murmuró casi para sí: «Nos entendemos. Somos felices a nuestra manera. Solo me falta un poquito más de dinero. Y la traigo. Aquí, donde siempre fuimos felices». Por más allá, íbamos por los bordes del parque. Salíamos a caminar por las calles, por allá arriba. Fuimos y somos felices. Habían pasado varios días desde la última vez que Manuel apareció por la plaza. El anciano seguía yendo, como siempre. Lo esperaba sin esperarlo, sentado en la misma banca, con su sombrero de siempre, mirando el aire sin apuro. Y entonces, un viernes cualquiera, lo vio llegar. Manuel caminaba distinto, no más rápido, pero sí con más energía. Como si viniera con algo urgente, pero al mismo tiempo sereno. Se sentó a su lado, sin decir nada por unos segundos. Solo después sacó un sobre doblado de la mochila y lo puso sobre las piernas del anciano. «Aquí está», dijo con voz firme. «¿Qué es esto, muchacho?».
algo de dinero para la silla. El anciano no lo tocó, solo lo miró. Hijo, yo no te pedí. Lo sé, respondió Manuel. Pero usted me dio algo que me sirve de mucho. El anciano lo observó con mucha atención. Quería saber qué era aquello. Antes, cuando me pedían dibujos en el colegio, los hacía solo por cumplir. Un mapa, una célula, un paisaje. Solo para presentar el trabajo. Pero cuando usted me habló de Margot, no sé, yo pensé en ayudarlo. Y como no tengo dinero, bueno, empecé a dibujar y me di cuenta que tengo habilidad. Empecé a ofrecer dibujos a los demás, con detalle, con esfuerzo, poniéndole corazón. Y entonces lo descubrí. Manuel bajó la mirada un momento, luego la volvió a levantar con una especie de orgullo nuevo. ¿Sabe? Descubrí que me gusta dibujar, que tengo el don también no solo de leer, sino también de dibujar, que no soy malo en eso. Incluso los que se burlaban de mí ahora me buscan para que les haga trabajos. Y lo hice, no por ellos, por usted, por Margot. Y no solo ellos, también se han dado cuenta los otros alumnos de las otras clases. Así que estos días estaba bastante ocupado. El anciano se quedó en silencio. Abrió el sobre lentamente. No era mucho, pero se notaba que había sido juntado con cuidado, con días de esfuerzo. No me vaya a decir que no, por favor, añadió Manuel. Si me lo rechaza, me voy a sentir peor que si nunca lo hubiera intentado. El anciano no dijo nada, solo apretó el sobre entre los dedos. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró como quien sufre. Lloró como quien recuerda que aún hay belleza en el mundo y también esperanza. Y jóvenes que prometen sin palabras cambiar el rumbo de algo. Gracias, hijo. Gracias de verdad. Esa tarde no hablaron mucho. El parque pareció más tibio y el mundo por unos minutos se sintió un poco más justo. Los días comenzaron a pesar, no por el colegio ni por el cansancio, sino por una sola cosa. El anciano no volvía. Manuel fue cada tarde al parque, como siempre, pero la banca estaba vacía y el silencio ya no era el mismo. Pasó una semana, 7 tardes, y en cada una ausencia latente. Hasta que una tarde, cuando iba rumbo al parque, el anciano estaba de espaldas, quieto, bajo el árbol donde siempre se sentaban. Junto a él, una silla de ruedas. Manuel se detuvo. El anciano, como si lo hubiera presentido, se giró despacio y sonrió. Manuel, hijo, ven, quiero presentarte a mi esposa. Manuel se acercó en silencio. Aún no la veía de frente. El anciano giró la silla de ruedas y se inclinó con ternura y le habló al oído a la mujer. Mi amor, mira. Este es Manuel, nuestro amigo. Allí
estaba Margot, sentada, con una manta sobre las piernas y el cabello recogido con delicadeza. Tenía el rostro sereno, inmóvil, y los ojos abiertos pero lejanos, como si miraran hacia un lugar que nadie más podía ver. Estaba ida, muy ida, lejos de la realidad. No respondió, no saludó, no parpadeó. No podía. Solo permanecía allí como suspendida en otro tiempo, como si su cuerpo estuviera en el parque, pero su mente en otro mundo. El anciano la miró con orgullo, con un amor entero. ¿Verdad que es hermosa?, le dijo a Manuel, con una sonrisa grande, limpia, sin una sola duda. Manuel asintió en silencio, conmovido, asombrado. El anciano se quedó junto a ella, sin moverse, sosteniéndole la mano con suavidad. ¿Sabes, hijo? Somos felices. A nuestra manera. Yo soy feliz. Ella también lo es. Lo sé, lo siento aquí en el corazón. Y allí se quedaron los tres, bajo la sombra del árbol, sin prisa, sin apuro, en paz. Se quedaron un buen rato bajo el árbol. Margot inmóvil, el anciano acariciándole la mano con paciencia, y Manuel sentado cerca, sin decir una sola palabra, solo mirando, aprendiendo, hasta que tras un largo suspiro, el anciano alzó la vista, con los ojos brillosos pero firmes. Hijo, discúlpame, es que Margot y yo tenemos una cita. Iremos a pasear por los lugares que siempre fueron nuestros. Y entonces, con delicadeza, tomó los manubrios de la silla, no con apuro, sino con ese respeto que se tiene al cargar un recuerdo. Mientras comenzaban a moverse lentamente por los senderos del parque, el anciano empezó a tararear una melodía suave, una tonada antigua, íntima, como las que se silban al amor dormido. Y en ese instante, Margot, en su mundo callado, dibujó una pequeña sonrisa, apenas un gesto, pero suficiente. Tal vez recordaba aquella canción, aquel tarareo que siempre fueron suyos. Manuel los vio alejarse y supo que acababa de presenciar algo sagrado, algo que no se rompe ni con el olvido. Y supo lo que es el Alzheimer.